Bueno, bienvenidos a una edición más, bueno, en realidad el segundo capítulo de Verum. Tenemos este proyecto, les recordamos que es para hablar de temas que están pasando en la actualidad, ¿verdad? Queremos llegar a la verdad solamente. No apelamos a las emociones únicamente, sino a la razón, ¿verdad? Eso en cuanto a temas como feminismo, nuevo orden mundial y varios temas que vamos a estar tocando. Hoy tenemos un programa súper interesante. Tocaremos estos temas que acabo de mencionar, un poco del aborto también. Y nuestro invitado es Michael, un conocido, ¿verdad? Él es estudiante universitario, súper buena gente. Estamos aquí en Costa Rica, entonces Michael nos... Un gusto, Esteban. Gracias por invitarme al programa. Ojalá que hoy podamos compartir y disfrutar el momento. Claro. Buenísimo, entonces arrancamos de una vez con los temas, con lo que la gente quiere, ¿verdad? Estuvimos hablando, Michael, en estos días lo que creíamos los dos, ¿verdad? Nuestros puntos de vista. Y me pareció muy interesante conversar con vos sobre tres temas. El primero sería el orden mundial. Arrancamos así como fuerte, ¿verdad? Sí. ¿Para vos crees que exista gente detrás de todo lo que está pasando en el mundo, manipulando las cosas? Sí, para mí el nuevo orden mundial es tan real como nosotros mismos. El nuevo orden mundial para mí es una serie de personas con la capacidad intelectual y financiera en el mundo para poder gobernar la sociedad, las diferentes naciones del mundo. Con la capacidad, dijiste, intelectual y también, financiera. Correcto, dos puntos súper importantes, ¿verdad? Sí, entonces ya nos dijiste que crees que existe. Sí. ¿Qué crees que ellos están manipulando últimamente? ¿Crees que vienen hace años planeando ciertos pasos para llegar a una meta? Sí, creo que estos individuos están afectando muchas áreas de la sociedad, como lo es la política, como lo es la medicina, la sociedad, diferentes áreas de la antropología, como lo es la educación, que es muy importante, y sobre todo lo que es la parte financiera, la parte económica global. Ok, ¿a qué te referís exactamente con la parte económica? Uno puede darse cuenta que estas personas, que por lo general se mantienen al anonimato, ¿verdad? No son personas, figuras públicas sobresalientes, ¿verdad? No, ellos no están interesados en sobresalir, en ser conocidos. Estas personas suelen ser personas muy adineradas, con una capacidad financiera para manipular naciones, para hacer movimientos, adoctrinar personas con fines de lucro. Entonces, por eso me refiero que ellos tienen una capacidad muy amplia para poder manejar la sociedad desde la perspectiva económica. Claro. Muchas veces se dice más bien que los artistas y las personas que sí están en el foco son tipo títeres, ¿verdad? Sí. De una gran gestión por detrás. Ya han salido casos, no sé si has escuchado el caso de Britney Spears, de Justin Bieber, que ellos dicen que desde niños fueron muy manipulados, no hacían lo que ellos querían, tenían que cumplir con un protocolo, hablar de ciertos temas, cantar de ciertos temas, sí, ¿verdad? Para empezar con esto, a que la gente empezara a escuchar cosas como, por ejemplo, la sexualidad siempre ha existido, pero últimamente todo está más sexualizado. Cualquier cosa que usted ve es sexualizado. Y eso viene desde mucho antes con la música, poquito a poco, hasta llegar a lo que estamos, ¿verdad? Exacto. Que hay videos, no sé si has visto, pero muy explícitos. Sí. Entonces, sí, yo igual creo que podría haber gente, ¿verdad? Muy poderosa controlando los hilos. Recuerden que nosotros acá somos dos maes, como decimos acá en Costa Rica, que solo hablamos de nuestra experiencia e intentamos filosofar un poco sobre lo que pasa en el mundo. No es necesario a veces decir tal persona es parte del orden mundial porque es muy difícil, sino que viendo lo que pasa en el mundo uno se puede dar cuenta, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, ahorita podemos volver al tema un poquito de eso, pero hablando sobre esto del orden mundial, hemos notado como que hay personas que quieren reducir la población. Hay muchos planes y muchas formas de hacerlo, pero hablemos meramente del aborto. ¿Qué opinas del aborto en todas sus áreas, tipo legal, el ilegal, etcétera? Sí, este nuevo orden mundial, este grupo de personas se encargan de bombardear la sociedad a través de microtendencias o de macrotendencias, que muy sutilmente logran ingresar en la sociedad y adoctrinar a muchas personas. De ahí vienen los círculos feministas, vienen círculos en diferentes ideologías que inclusive son financiadas económicamente por este grupo del cual hablamos. Claro. El aborto es uno de ellos.
Correcto. Hablamos antes de comenzar el programa sobre algunos tipos que vos crees que se pueda dividir o que se pueda catalogar el aborto. Contanos un poquillo. Bueno, cabe recalcar que Michael es una persona, ¿verdad?, que estudia mucho los temas, ¿verdad? Entonces es una persona que sabe más o menos y ha hablado algunas veces y ha querido hacer debates también con personas que piensen diferente, ¿verdad? Gentes pro aborto, por ejemplo. Entonces contanos un poco de los tipos de aborto. Sí, Esteban, desde mi perspectiva prohibida, porque me autodomino, ¿verdad?, como una persona activista prohibida. Para mi concepto existen muchos tipos de aborto. En la sociedad hay para mí 3 muy marcados, que son el aborto legal, ¿verdad? El que en Costa Rica conocemos como el aborto terapéutico, que es este tipo de aborto que se da cuando la madre tiene alguna complicación médica y su vida está en riesgo. Ese sería para mí el primer tipo de aborto que podía mencionar. Luego está el aborto totalmente casero. Ok, andemos en cada punto un poquito. El aborto, vos decís, bueno, a punto de vista, obviamente ninguno es doctor, pero uno puede racionalizar también y filosofar. El primer tipo de aborto que hablabas, el terapéutico, ¿crees que es válido, claramente? ¿O piensas lo contrario? Yo creo que... Si peligra la vida, por ejemplo, de la madre. Sí. Yo creo que a veces los sistemas médicos exageran un poco en cuanto a los diagnósticos para lograr X objetivos. Conozco ejemplos, testimonios de personas que quizás el médico les dijo, tiene que abortar su hijo porque su vida está en riesgo. Y ellos voluntariamente decidieron no hacerlo y el día de hoy están los 2 vivos. Entonces, creo fielmente que dentro de las posibilidades también... Siempre hay que intentarlo. Se puede lograr que los 2 se lleven con éxito. La vida de los 2. Ok, el segundo tipo que nos mencionaste. Para terapéutico. El segundo tipo sería el aborto casero, el que es totalmente ilegal, el que se hace en una casa a través de consumir diferentes sustancias o diferentes mecanismos que se pueden realizar en las casas, ¿verdad? Que para mi concepto, este es el que más se hace en la sociedad y que por lo general no hay un método de medición para poder contemplar cuál es la cifra que se si no hay un control, ¿verdad? Exacto. Tal vez la muchacha nunca le dice a los padres o al novio que está embarazada. Exacto. Nada más ella lo sabe, se mete al cuarto, ingiere una sustancia y bueno, pasa lo que tiene que pasar, ¿verdad? ¿Y el otro tipo de aborto? Y está el tercero, que es el que contempla algunas leyes en algunos países, cuando ya, aunque no sea por riesgo de la madre, ella de manera voluntaria, al no querer tener una maternidad, decide abortar la gestación del niño, ¿verdad? Sí, completamente en eso estamos de acuerdo en que no es algo lógico, ¿verdad? Desde el punto de vista humanizante. Sí. Cómo una persona va a decidir no tener a otro ser humano solo porque ella no quiere. Aunque los 2 estén bien, aunque el parto vaya a ser muy fácil, digámoslo así, la persona decide solamente no tener al hijo. ¿Qué opinas? Esteban, hay muchos factores sociales y económicos que determinan estas decisiones. Lastimosamente, hay personas que quizás no tienen la capacidad económica para poder mantener, criar un hijo, ¿verdad? Entonces les es muy difícil tenerlo y optan por la opción de hacer un aborto casero, o en los países que es legalmente se puede abortar, hacerlo desde la vía legal, ¿verdad? Okay. Entonces hay muchas características en la sociedad que incitan a las diferentes personas a hacerlo. Entonces, la salida fácil, por decirlo así, eliminar a uno de los 2. En este caso, a la persona más débil, sí, que es el niño en gestación, ¿verdad? El que no se puede proteger. Claramente. El que es indefenso. Sabemos que hay muchas opiniones encontradas con respecto a esto, ¿verdad? Pero sí, en la mayoría de países es considerado asesinato, ¿verdad? Una persona ya es un ser humano desde su gestación, incluso en la constitución de los países. Y es increíble que aún en contra de esto, hay muchos países que aceptan esto y que dicen, bueno, sí, si la mujer no le da la gana tener una pancita, cambiar su cuerpo, bueno, que aborte al niño. Y es complicado, sabemos que es complicado, pero no tenemos que olvidar que estamos matando, ¿verdad? En Costa Rica, porque debemos utilizar el ejemplo que tenemos acá, ¿verdad? En nuestra nación. En Costa Rica existen diferentes medios
que ayudan a las madres solteras a poder salir adelante con sus hijos. Eso es importante. Entonces, se puede decir que el aborto es muy potenciado por lo que se escucha en las redes sociales, en las noticias, en las películas, en las canciones que la gente consume. Entonces, como decís vos, esa es la salida fácil de una responsabilidad de muchos años, que es una responsabilidad para toda una vida, ¿verdad? Es vacilón que lo menciones porque me hablas de que es lo que se ve en las redes sociales, en la televisión, pero ¿quién maneja esto al final? Hablábamos hace poco que Facebook compró todo, compró WhatsApp, compró Instagram, las redes sociales más populares las compró. Y tienen una línea ideológica. Exacto. Que está muy bombardeada por lo que hablamos al inicio del programa, por el nuevo orden mundial, ¿verdad? Hay una necesidad de disminuir la población mundial de diferentes formas, porque para muchas personas importantes, la cantidad de personas que habitan en este planeta es demasiado. Entonces, hay muchos mecanismos por el nuevo orden mundial, como el aborto, como el como el feminismo, o como incentivar, o sea, no tenemos nada en contra de las personas homosexuales, pero incentivar esas relaciones. Incluso una persona que no desea hacerlo, casi que le dicen, pero inténtelo, pruebe, a ver si le gusta. ¿Qué pasa si la persona está en un día donde se siente más cariñosa que de costumbre y le gusta una mujer y ya piensa que es lesbiana por eso, ¿verdad? Sí, porque nosotros los seres humanos a veces tomamos decisiones y hacemos acciones basadas en las emociones. En las emociones. Y las emociones son inconstantes. Exactamente. No son objetivas. Exacto. Ese es otro mecanismo que usa el nuevo orden mundial para desestabilizar la familia natural. Jugar con las emociones. Sí. En la mayoría de constituciones políticas de este mundo, la familia está basada por un hombre y una mujer. Y de ahí viene lo que es la prole, ¿verdad? Yo creo que en todas. Bueno, si alguien sabe alguna que no, nos dicen, pero sí. Es cierto. La familia es el centro de la sociedad, claramente, ¿verdad? Sin familia no hay prole, por decirlo así. No hay prole. Como se conoce. No hay fuerza trabajadora, etc. Ok, yo creo que la sobrepoblación va a ser un problema de aquí a unos años. Sabemos que hay pocos recursos para la cantidad de personas, pero el método que están utilizando para disminuirla creo que no es lo más viable, ¿verdad? No sé si opinas igual que yo. Está la educación sexual. Es más fácil mandar muchos medicamentos a la India que las mujeres aborten que gastar en profesores que vayan y que eduquen a la población sexualmente para que utilicen métodos anticonceptivos normales, digamos, antes de la gestación, para que no haya esa sobrepoblación, sino que se van a lo fácil. Pero ¿verdad? este no es un tema de interés para este círculo de personas de lo cual hablábamos. Claramente. Porque ellos tienen otros fines. Por ejemplo, con esto del COVID. ¿Qué opinas? Bueno, ese es un tema muy bueno. ¿Qué opinas acerca, digamos, del COVID con respecto al nuevo orden mundial, que se habló mucho? Que justamente cuando empezó lo del COVID empezaron a salir miles de empresas apoyando el movimiento LGBT y las personas no podían ver otra cosa que no fuera Facebook. O sea, sí podían, pero hay un vicio. Me declaro un poco culpable de eso, a estar en el feed de Facebook viendo y viendo y viendo. Y lo que a uno le aparecía era LGBT, ¿verdad? Feminismo, LGBT. Entonces había un bombardeo constante. Y eso es publicidad, digamos que barata, en el sentido que es muy fácil convencer a las personas que no buscan qué hacer, que solo les gusta estar en Facebook, no sé. Sí, esta pandemia sin duda hizo que muchas personas tuvieran demasiado tiempo de ocio. Y eso fue un mecanismo que se utilizó para hacerlos llegar a X tipos de temas, ¿verdad? Como lo decís vos, el movimiento LGTBI, que se sobrepotenció en esta pandemia. Y el Estado es parte de esa herramienta que usan estas organizaciones internacionales para implementar leyes en un país, para implementar en la educación estas ideologías. Entonces, la sociedad actual está súper bombardeada de estos temas. Usted entra a Netflix, que es es otro creadero, una plataforma muy usada por todo el mundo, y encontrás contenido de este tipo. Hace poco salió, de hecho, una serie. Si querés, no sé si tenías algo que contar mientras yo busco el detalle de esa serie, que en resumen eran unas niñas que descubrían su sexualidad muy temprano y las motivaban a encontrar eso, ¿verdad?
Déjame ver si lo encuentro. No sé si nos quieres comentar algo. Sí, Esteban, cuando nosotros hablamos del aborto, tenemos que hacer mención de un país modelo en este mecanismo como lo es Uruguay. Okay. Uruguay fue uno de los primeros países que aprobaron el aborto legal. Y no el terapéutico como acá en Costa Rica, sino el aborto inducido. El aborto que usted puede realizar sencillamente porque usted no quiere tener un hijo. En Uruguay, en 7 años más o menos, en estadística, se realizan 62,000 abortos. Okay. El promedio anual, más o menos, son 9,300 abortos. Esos datos cualquier persona en internet los puede encontrar, ¿verdad? Por favor, infórmense. De hecho, estos datos son de reportes del Ministerio de Salud de Uruguay. Ok, buenísimo. Entonces, anualmente existen 9,315 abortos. Estamos hablando inducidos, ¿verdad? Avalados por el sistema de salud. 9,315 abortos por año en la población de Uruguay. Uruguay tiene una población de 3,700,000, más o menos. Y lo interesante es que cuando nosotros hablamos de tendencias como el feminismo es una de las herramientas que más potencia el aborto. Pero el feminismo... Porque dicen, la mujer hace de su cuerpo lo que ella quiere. Exacto, ¿verdad? Pero la ley no lo contempla así. Exacto. Porque hay leyes que contemplan la vida del ser antes de nacer, ¿verdad? Correcto. Y es interesante porque las estadísticas del apoyo feminista es que ellos luchan por un derecho, entre comillas, porque para mí quitarle la vida a alguien no es un derecho, porque existe esa posibilidad de mujeres que han sido violadas y que dentro del raciocinio de estas personas no se ven capaces de poder criar un hijo en el momento que han sido violados. Obviamente es un problema grande, psicológico, ¿verdad? Emocional, pero la estadística en Uruguay, de esos 9,315 abortos anuales, solamente 3 son por violación. Pero esto no lo dicen los movimientos feministas. Lo engloban en una sola cifra, ¿verdad? Sí, porque ellos quieren lograr activar en las leyes de las diferentes naciones la posibilidad de hacer abortos inducidos, porque más que un derecho es un negocio económico. Okay. Por ejemplo, una estadística que me gustaría mencionar es que solamente 8 abortos anuales en Uruguay se dan por riesgo de que la madre pueda fallecer. Solamente 8. Y 5 de esos 9,315 son porque el feto tiene una anomalía. Pero los movimientos feministas no dicen esto. Los movimientos feministas agrandan números de violaciones que no existen. Si usted hace una estadística de este número, la cantidad de violaciones en una cantidad porcentual es menos del 0,1%. Ok. De esa cantidad que se hace en abortos. Ahora, en más o menos 6, 7 años, porque me gusta mucho leer sobre estos temas, en Uruguay se hicieron más o menos 62,000, 67,000 abortos. Esto equivale a un 2% de la población general de Uruguay. A un 2%. ¿verdad? Sí. Son cifras, digamos, muy reales. Cualquiera las puede ver, ¿verdad? Alarmantes, correcto. Bueno, Argentina es otro país que está muy inmerso en esta lucha, ¿verdad? Habían aceptado el aborto legal el año pasado y este año un juez volvió a decir que era inconstitucional. Habría que ver cómo terminó esto, pero está en eso, ¿verdad? Si en la Constitución dice que de la gestación hay una vida latente, un ser humano en potencia, ¿por qué matarlo? ¿Por qué decidir sobre otra vida, verdad? El problema, Esteban, es que estas ideologías que vienen de afuera usan mucho la práctica de la imposición. Cuando nosotros nos sentamos a debatir con una persona feminista, por lo general, ella no acepta mi concepto, no acepta que yo pueda ser pensante, que yo tenga capacidad de raciocinio y pueda pensar de manera diferente. Porque ellos tienen ese mecanismo de imposición. Y sí, por eso es que siempre está la excepción, ¿verdad? Pero sí, en la mayoría de casos son así, como muy a lo que van. Sí. Por eso movimientos como el feminismo se esfuerzan en gran manera para que el Estado
avale leyes que inclusive van en contra de la misma Constitución. Y por eso es que vos mencionás ese ejemplo, ¿verdad? De Argentina, que se dieron cuenta que habían aprobado leyes que iban en contra de la Constitución. Sí. La Constitución de Argentina dice que se debe proteger la vida del niño antes de nacer. Y ahí es donde se caen esas leyes. Donde chocan con eso, ¿verdad? Sí. El movimiento es muy grande en Argentina, pero son más los pro vida, ¿verdad? Sí. Cuando nosotros hablamos de feminismo, también tenemos que hablar sobre las estadísticas de los femicidios, ¿verdad? Cuando el movimiento feminista da estadísticas de los femicidios, usted se da cuenta que no son tan reales como debería de ser. No son tan objetivas como el Estado en áreas como el Ministerio de Seguridad da. Y cuando nosotros ponemos los homicidios que se dan y los ponemos en una balanza, se inclinan porque hay más muertes de hombres que de mujeres. De hombres que de mujeres. Pero no hay ningún movimiento que respalde el hecho de que no se maten a hombres, de que los hombres no sean vistos como trata de personas. Y hay supuestos derechos por los cuales ellas luchan, que ellas dicen que no tienen, y hasta el día de hoy hay muchos de ellos que yo no entiendo por qué luchan. Ok, sí. Sí, nos comentaba Pri en el episodio 1, que por favor véanlo si pueden. El episodio 1 nos hablaba Priscila, que ella estuvo hablando con una feminista que no tenía mucha información. La gente que la metió en el movimiento apeló mucho al emocional. Usted es mujer, vea, apóyenos a las mujeres, no sé qué, ¿verdad? Cuando Priscila, siendo mujer, le comentaba a ella los puntos a favor de ser pro vida, por ejemplo, ella se queda callada, ¿será cierto? No sé qué, mándame esa información, y ya empezó a ella a buscar por sí misma, ¿verdad? Creo que el resumen de todo esto es que la gente puede informarse. El internet es un arma de doble filo. Hay mucho bombardeo para que uno vaya con la corriente, pero hay mucha información para que uno se entere que hay más allá de lo que nos dicen las noticias, los medios, las redes sociales, y uno poder ir en contra, ¿verdad? De eso. Sí, de una manera objetiva, porque exacto, información existe. El movimiento feminista dice que un feto de 4 semanas no tiene vida. Algunas en su desinformación lo dicen o emiten otros conceptos, pero cuando usted estudia embriología se da cuenta que es diferente. Entonces, a ellas les dan, o a ellos, porque también hay hombres que cursan este movimiento, les dan una verdad a medias. Una verdad manipulada por fines económicos. Por ejemplo, en Estados Unidos, un aborto ronda más o menos los $5,000. Es mucha plata. Un aborto. En Estados Unidos se hacen 6 millones de abortos por año. Más de la población que hay en Costa Rica. Sí, se ha sabido que hay secuelas tanto psicológicas como físicas en las mujeres. Incluso muchas se arrepienten después de haberlo hecho, ¿verdad? Esa es otra área que no les enseñan. Es mayor el trauma post-aborto en una mujer que ha abortado que ese niño nazca y luche por hacerlo. Ah, bueno, eso es un dato que no lo sabía y es muy bueno saberlo. Sí, por lo general hay una tendencia altísima en que las mujeres que abortan tienen el sentimiento de arrepentimiento después de hacerlo. Okay. La mayoría de las mujeres que abortan lo tienen. Repetimos el dato, ¿es mayor? Es mayor. ¿La secuela psicológica? Es más fuerte la secuela psicológica, el trauma posaborto, porque usted está destruyendo vida que se gestó en usted. Claro. Tiene que haber algún tipo de vínculo, aunque se niegue, hay un vínculo. Hay un vínculo emocional, hay un vínculo biológico, hay un vínculo químico que entrelaza estos dos sujetos, ¿verdad? Sí. Y por eso cuando una madre aborta, la mayoría de casos, como decíamos anteriormente, tiene un trauma posaborto, y esto es lo que las feministas no dicen, los movimientos feministas no dicen. Claro. Ellos creen que al abortar ya va a tener paz, ya va a tener libertad y va a tener... y pasa todo lo contrario. Ese empoderamiento, pero no. El aborto es un negocio más que cualquier cosa. Hablamos que en Estados Unidos ronda los $4,700 un aborto. Si usted... multiplica esos $4,700 por la estadística que hay en Uruguay, son más de 25,000 millones de colones. Digamos que para la gente que está detrás es doble ganancia. Reducen la población mundial y se gana una platita con lo que
Detrás de un supuesto derecho. Exactamente. Detrás de un supuesto derecho. Entonces, ahí es donde usted se ve que hay fines de enriquecimiento a través de estas ideologías. En Estados Unidos hay clínicas especiales en planificación familiar. Ok, a nosotros nos encantaría en Verum tener a una feminista, ¿verdad? Radical o que se considere feminista, que nos cuente su punto de vista. No es necesario solo nosotros hablar y venir a conversar de puntos que estemos de acuerdo. Si alguien quiere venir en algún futuro, ahí más adelante les pasamos en las redes sociales cómo comunicarse con nosotros, ¿verdad? Inclusive somos dos hombres hablando de feminismo, de aborto y todo eso, y dicen, ¿pero qué hacen dos hombres hablando de esto? No es necesario, ser astronauta para decir que una estrella es bonita, que pasa algo en el cielo, ¿verdad? No es necesario. Y recuerden que en el primer episodio vino Priscila, que es una docente y que es mujer, está felizmente casada y nadie la obligó a ser provida. Entonces, no necesariamente porque seamos hombres no se puede hablar del tema. Hay mujeres que también van en contra, etc. Sí, uno de los problemas más grandes del feminismo es cuando ya cae en el extremismo de la radicalidad. Cuando usted quiere implementar una ideología en alguien a través de la imposición, ya se caen muchos valores. No, y no solo eso, la violencia, ¿verdad? En los movimientos, cuando hay algún desfile de feministas, no sé cómo se dirá, dejan muchas cosas dañadas en el orden público, sin repercusión, ¿verdad? Creo que la repercusión es muy poca. Algunas orinan, hacen gestos muy inadecuados para los niños en plena vía pública. No sé qué ganan con esto, pero bueno, ahí están. Inmuebles. Hay imágenes muy fuertes de feministas haciendo cosas muy asquerosas que ni el peor hombre creo que... Bueno, son cosas muy fuertes en realidad. Yo creo que una persona con un criterio formado, con un pensamiento crítico correcto, no tiene una necesidad de hacer esas cosas. Yo creo que usted y yo alcanzamos un cambio en la sociedad desde la perspectiva de las buenas acciones. Y del diálogo también, ¿verdad? Y del diálogo. Implementando leyes, esforzándonos para que X leyes pasen. Al menos a mí, ¿verdad? No me convence ver un desfile destruyendo símbolos religiosos, destruyendo catedrales, iglesias. Eso no me convence. Me podría convencer que una persona venga con información concreta y me haga saber de que puedo aprender de esto y que tiene la razón. Y como les digo, el punto final es que usted puede ser una persona, un estudiante, una persona que tal vez no quiso seguir estudiando y se quedó en el colegio, que puede investigar, que puede pensar por sí mismo y que no se deje convencer por la moda, ¿verdad? Que si puede pensar antes de optar una decisión de seguir el feminismo, la matanza de niños, que es el aborto, etcétera, que se informen. Hay maneras de informarse y aquí estamos para ayudarlos. Somos Verum. Gracias, Michael, por estar acá. A vos. Y ahí vamos a seguir con más capítulos. Espero que nos sigan sintonizando. Pura vida.